Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy Arroche. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este precioso pajarito. Este es el cardenalito y lo vamos a realizar fácilmente. Pero antes de comenzar, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestro cardenal. Yo estoy utilizando un hilo de 1 milímetro de grueso y mi aguja de 1,7. Vamos a hacer un anillo mágico y aquí introducimos nuestra gancho de tejer y alamos hebra y hacemos 1, 2 y 3. En este anillo vamos a hacer 8 puntos altos. 2 porque nuestra cadena nos está contando como nuestro primer punto alto. 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos nuestra hebra y hacemos 1, 2 y 3. Giramos y comenzamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y terminamos la vuelta con 18 puntos altos. 16, perdón, porque son 8 en la primera vuelta y en la segunda 8 aumentos, son 16 puntos altos. Así, en un anillo que solamente le alamos la hebra sin cerrar y giramos y comenzamos a hacer nuestros puntos altos. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga, uno más grueso o con este más delgado. Así vamos tejiendo en aumento. Aquí cuando ya lleguemos a la punta, así hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y giramos y comenzamos a hacer un punto alto y un aumento. Así lo vamos tejiendo. Un punto alto y un aumento. Y terminamos la vuelta con 24. Así. Un aumento. Así lo vamos tejiendo hasta llegar aquí, en nuestra punta. Usted lo va tejiendo con calma. Ahora que ya llegue aquí, regreso. Aquí ya llegamos a la punta y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Giramos y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Pero esta vuelta la vamos a hacer agarrando la hebrita de atrás. 2 y un aumento. Así lo vamos tejiendo hasta llegar acá a nuestra punta y terminamos la vuelta con 32 puntos altos. 1 y 2 y un aumento. Y ya llego a mi último punto. Ya cuando ya yo llego aquí en mi último punto, agarrando la hebrita de atrás, aquí hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Hago lazada y voy a contar aquí 1, 2, 3, 4 en la cuarta, dejando una cadena libre y aquí voy a hacer puntos altos. Aquí voy a hacer 12 puntos altos en esta cadena. Y ya llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y nuestra cadena nos contaba como nuestro primer punto alto. Así que cerramos.
con 12 puntos altos. Hago aquí 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí voy a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y termino mi vuelta con 24 puntos altos. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí. Mire, ya aquí ya le termino su cabecita. Y yo aquí yo la voy a ubicar. La ubico donde yo la quiero. Si la quiero más paradita, yo se la pongo más paradita aquí así. Y ahí yo le voy a poner un alfiler para que no se me mueva donde yo la voy a querer. Ahí yo la quiero, que me quede ahí. Entonces yo aquí ahora voy a comenzar a hacer puntos deslizados. Aquí así. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí agarro y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un punto deslizado. No, un medio punto en el que sigo lazada y hago un medio punto alto. Lazada y hago punto alto. Lazada y hago otro punto alto. ¿Sí? Así. Hago 1, 2 y 3. Hago así. Esto es para hacerle aquí la orejita. Y aquí continúo haciendo medios puntos hasta llegar aquí. Aquí donde tengo yo mi marca. Aquí le voy a decir cuántos puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos deslizados para luego unirnos con el cuerpo. Ahora que ya llegue aquí a este punto 8, yo regreso. 1, 2, 3. Aquí ya llegué, mi punto 8. Aquí yo voy a entrar para sujetar la cabeza con puntico deslizado primero. Y aquí voy a comenzar haciendo 2 medios puntos. 1, en ese mismo entro y hago otro medio punto. Son 2. Este que es mi anillo mágico, yo lo aprieto bien y entro y hago aquí 1. Aquí hago 2. Serían 4, 5, 6, 7, 8, salto al otro lado, 9, 10, 11, 12 y hago 1, 2, 3, 4 y 5, 12. Entonces me regreso con, primero hago un punto deslizado y hago medio punto. 1, 2 y 3. Aquí yo voy a hacer medio punto en toda esta línea. Ya le voy a mostrar cómo usted, agarrando esta hebrita de atrás, aquí usted va haciendo un punto en cada punto de base. Aquí se quedó una sola hebra. Tenemos que agarrar las 2 hebras y tejemos con uno de 2 hebras. Así. Agarrando solo la hebrita de atrás, puro medio punto. Un punto en cada punto de base. Lo vamos haciendo así. Aquí en cada uno lo vamos haciendo. Usted busca su hebrita de atrás
y se va ubicando y va haciendo medios puntos. Esto es para hacerle la alita del cardenal. Así. Cuando ya usted llega aquí, usted va y dobla la cabecita. Ya esto lo puede quitar para que doble bien la cabeza. Y esto lo voltea así y entra aquí, mire, adentro y hace medio punto. Así. 3 medio puntos. Solamente. Así. Aquí usted va a ver bien aquí. Cuando usted, ahora que se regrese, usted va a agarrar en la hebrita esta de atrás. Pero al girarlo, usted no lo ve bien, usted va a agarrar, se ubica y usted va a agarrar la hebrita así. Ya teniéndolo así, le quedas adelante. Entonces usted va agarrando esa hebrita. Así hasta llegar 3 puntos antes de la cola. Cuando llegue 3 puntos antes de la cola, se regresa. Así. Y lo vamos haciendo en todo el contorno. Y aquí ya hago el último punto. Mire, 3 puntos antes de llegar al final. 1, 2 y 3. Aquí yo hago cadena y me regreso. Aquí nos hace más fácil cuando lo estamos tejiendo de este lado porque ya usted sabe que es agarrando la hebrita de atrás. Así. Todo el tiempo. Así lo vamos haciendo hasta llegar allá debajo de la cabeza. Cuando llegue debajo de la cabeza, regreso. Entonces, mire, ya llegué aquí debajo de la cabecita, ¿ve? Y ahora, cuando llegue ahí, yo hago una cadena y giro. Y ya sé que voy a ir agarrando la hebrita, pero ya como de este lado me cuesta, cuando yo vengo, yo agarro la hebrita de atrás. Cuando me regreso, ya voy agarrando la hebrita de aquí adelante. Así. Solo la hebrita. Y voy haciendo medios puntos hasta llegar 3 puntos antes de la última, del último punto. 1, 2 y 3, hasta aquí. Cuando llegue ahí, regreso. Aquí ya llegué al final y aquí yo, mira, hasta 3 puntos antes. Y aquí yo me voy a deslizar agarrando solo la hebrita. 1, 2 y 3. 3 hebritas. Así. Y voy a agarrar, voy a hacer primero un medio punto. Voy a agarrar la hebrita de atrás. Aquí hago un medio punto alto. En el que sigue 2, en el que sigue 3, en el que sigue 4, medio punto, y así, medio punto, y aquí hago deslizándome y deslizándome. Así. Que me quede de esta forma. Así. Ahora me vengo haciendo punto deslizado hasta aquí y corto mi hebra. Así lo voy tejiendo. Ahora que ya lo haya llegado al final con mis puntos deslizados, regreso. De aquí ya llegué, corto mi hebra y este hilo después lo perdemos por dentro. Comenzamos a hacerle la cola. En la cola vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y nos regresamos haciendo medio punto, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena y hacemos aquí, entrando, hacemos un puntito deslizado y hacemos 2 y hacemos aquí 1, 2, 3, 4. Una cadena y nos regresamos. Y así lo hacemos por 3 veces. Así. 3 veces. Y ya llevamos una, la primera cola, 2 y hacemos otra más, 3. Así lo vamos tejiendo. Hacemos medio punto. Lo ubican. Medio punto, una cadena y se regresa. Este es el último, la última vuelta. Ahora que ya yo termine de hacer esta última vuelta, regreso. Entonces ya aquí ya terminé. Mire cómo me quedan los 3 piquitos. 1, 2 y 3. 3 piquitos. Corto la hebra. Así. Y esto enhebramos una aguja. Así. Y esto lo vamos a entrar. Así. Esto nos quede en este lado, agarrado así. Y esto aquí ya lo anulamos aquí, hacemos un nudito. Esto es lo que le vamos a unir en la colita. Ahora que ya se la pegamos ahora vamos a hacerle lo que es aquí, la trompita en el hocico. Eso, aquí hacemos cadena. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto lo cerramos. Así, uniéndolo y hacemos una cadena. Y aquí vamos a hacer medios puntos altos. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena y dejamos hebra para unirla. Una hebra más o menos larga y así lo hacemos. Ahora vamos a hacerle las patitas y el piquito. Aquí ponemos nuestro hilo y contamos 1, 2, 3, 4. En la cuarto punto hacemos, este lo vamos poniendo para que se vaya asegurando el 2 y vamos perdiéndolo. 3 y 4. Ahora aquí vamos a hacerle un puntico deslizado, un medio punto y un punto medio alto, así.
Y aquí contamos 1, 2 y 3. Así. Y hacemos una cadena y esta hebrita la vamos a cortar. Este hilito lo vamos perdiendo. Así. Aquí nosotros vamos a agarrar nuestro anillo que hicimos. Este hilo se lo perdemos. Esto lo vamos a, se lo hace primero así y después lo corta, lo que le sobre. Esto lo une. Así. Mire. Así lo va a hacer. Aquí enhebra su hilo, su aguja, y esto lo vamos a coser. Así. Esto nos queda el piquito aquí y vamos uniéndolo, cosiéndolo en todo este hasta tenerlo todo cosido. Ahora que ya yo lo termine de coser, se lo vuelvo a mostrar. Aquí, mire, cosemos ya el piquito. Ahora le vamos a hacer la patica. Pero antes de hacerle la patica, usted sabe que usted esta colita, usted se la pone, le alza aquí y usted la coloca aquí. Ahí se la cose. Que le quede así en esa forma. Aquí vamos a hacerle la pata. En una pata vamos a hacer y la vamos a colocar y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Usted se regresa y entra en la tercera cadena y hace un puntito deslizado. Repite 1, 2, 3, entra en la tercera cadena, un puntito deslizado. 1, 2 y 3 y entra con un puntito deslizado. Así. De aquí, en la cadenita que nos quedó, usted hace un punto deslizado. Así. Y entra en el cuerpecito, haciendo puntito deslizado. Y se viene haciendo 1, 2 y 3. Y repite lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repite entrando lo mismo que hizo aquí, lo hace acá para hacerle la patita. 3 cadenas. Y repite. Ahora que ya yo lo tenga, pues, se lo vuelvo a mostrar. Bueno, amiga, mire cómo nos quedó nuestro cardinalito rojo. Usted así puede hacer de varios colores a su gusto. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.